¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, El Arte de Servir. Hoy estamos grabando el capítulo 11, nuevamente aquí en casa, en Neptuno y Cervar en Lagos de Moreno. Y comentarles que es un capítulo especial porque después de esta primera temporada, por fin tenemos una invitada mujer. Yo estoy muy contento. Quiero aclarar, no lo hacíamos no porque haya mujeres en la industria, sino que las condiciones no se habían prestado. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial porque aparte de ser mujer vamos a tocar un tema que tiene que ver con el nicho, tiene que ver con la industria y no habíamos podido platicar sobre él, que es el tema de la mixología, de las bebidas, de la coctelería. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a Carolina Marín a este podcast. Carolina, bienvenida. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir contigo. Pues un gusto tenerte aquí. Bueno, para los chicos y las chicas que nos ven y que no saben quién es Carolina Marín, tenemos una tradición. Sabemos que para algunos es muy fácil explicar sobre ellos mismos quién es, para otros se nos dificulta más, pero es una tradición y me gustaría comenzar preguntándote quién es Carolina Marín. Bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Carolina. Tengo 5 años ya como bartender. Empecé en Colombia. Inicialmente estaba estudiando gastronomía, pero por factores familiares y económicos terminé dedicándome a la industria del bar. En la universidad tenía yo un proyecto de grado que tenía que ver con un bar temático y así fue como de alguna manera u otra me vinculé a trabajar en bares, empecé a estudiar por mi cuenta más al respecto y a grandes rasgos es eso. Unos años después llegué aquí a trabajar en México y pues aquí estoy. Oye, Caro, tu historia se me hace bien interesante. Digo, ya en el transcurso vamos a ir platicando y la gente va a ir conociendo cómo llegaste acá a México. Pero sí es muy interesante, yo que conozco ya un poquito más de tu historia, cómo fue este proceso de cómo llegas a México, la experiencia de trabajar como no solamente como extranjera, sino también como mujer en una industria en donde pasan un montón de cosas. Digo, quiero pensar que en todos los lugares hay ciertos retos, pero más en esta industria que es de servicio, pues nos enfrentamos a muchas cosas como hombres y me imagino que como mujeres ustedes tienen todavía un reto más que cumplir. Y me gustaría preguntarte, Caro, dices, estudiaste gastronomía en Colombia, pero Sí. ¿cuál fue tu primer acercamiento real hacia la industria cuando sales de la universidad? ¿Cuál fue como quién te invitó a trabajar primeramente en un bar? Yo lo he platicado aquí, yo a mis 15 años entré trabajando en un bar lavando trastes y de ahí nació como esta pasión y este cariño por la industria. ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia esta industria gastronómica? Claro, una vez yo salgo de la universidad, cuando tuve que interrumpir mis estudios, tenía un mentor que se llamaba Iván. Okay. Entonces, él me dice que para que no pierda yo como el hilo de mi proyecto, lo que yo quería era justificar mi grado en gastronomía por medio de un proyecto de emprendimiento de bar, que me inscribiera en el SENA, que es un instituto de formación pública en Colombia, a clases de bar. Me dieron clases como auxiliar de bar. Una vez yo termino mi formación, él mismo me recomienda con uno de sus amigos y allegados para que yo empezara mi formación. Entonces llego a trabajar a un lugar. Ahorita ya el lugar tiene otros dueños, tiene otro nombre, pero inicialmente se llamaba Namaste. Era un lugar de comida india y ahí fue donde empecé a trabajar en bar. Pero ¿cuál es el primer trabajo que tienes? Digo, pareciera que mucho en esta industria, y lo platicamos con otros invitados, es que hay, o pareciera que hay como mucha improvisación. O sea, me hace falta un mesero, contrato a cualquier chico, cualquier chica que tiene tiempo libre, y sin que conozca el tema, lo meto al servicio y lo pongo frente a un cliente. Sí. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo te invitaron a trabajar ellos? ¿Fuiste directo a la barra? ¿Te capacitaron? ¿Cómo fue ese proceso? Pues realmente lo primero que hice fue ir con Iván y le pregunté y le dije, oye, es que ya terminé y quiero saber cómo me puedo acercar a un lugar. Yo le dije, no importa que mis prácticas no sean pagas porque yo soy consciente que la formación que tomé a lo mejor no me alcanza para estar trabajando yo sola detrás de una barra y demás, ¿no? Porque si bien en la universidad sí tenía algunas actividades de preparación de bebidas, de alimentos y demás, no es lo mismo cuando estás estudiando a cuando tienes que llegar a un lugar y trabajar y te das cuenta que las exigencias de tiempo y de clientes y demás es diferente a cuando estás en la universidad y te piden preparar un platillo, un cóctel o algo, ¿no? Claro. Entonces yo voy con él, él me dice un día, pues tengo tiempo X día de la semana,
fuimos a varios lugares y así fue como yo llegué pues con las primeras personas con las que trabajé y les dije, no importa que no me pagues mi sueldo íntegro porque yo sé y estoy consciente de que necesito prácticas, ¿no? Pero pues en ese momento así empecé. Tenía yo un jefe de bar y dentro de todo también me ayudaba mucho leyendo cosas. ¿Cómo decides tú, si estabas estudiando gastronomía, enfocarte al tema de las bebidas y no al tema de la comida? ¿Fue un tema situacional o tú ya tenías como predeterminado, conocías el tema o por qué esta decisión? Pues bueno, realmente me gusta mucho la cocina y mis papás tienen una tradición en la que ellos siempre han estado cocinando en casa, ¿no? Entonces estuvo un poquito raro porque inicialmente yo quería dedicarme a otras cosas. Ok. Y luego salió el tema de estudiar gastronomía porque empecé a ir con una amiga a clases de muestra, ¿no? Entonces dije, a lo mejor y sí puedo estudiar, ¿no? Para cocinar y demás. En la universidad el pensum incluía bebidas, incluía servicio y administración. Entonces, cuando empecé como a ver todo el tema de los proyectos y demás, creo que encontré en el bar un poquito una parte más interdisciplinar, porque aparte de preparar bebidas, me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte y me gusta mucho el tema de las ciencias sociales. Entonces, como bartender tienes un poco más de flexibilidad de agarrar storytelling de otras disciplinas para mostrarle a los clientes lo que haces. Sí, claro. Entonces, en parte eso me gustó mucho porque justo mi proyecto era de un bar temático de vanguardias artísticas. Entonces, como que eso me llamó más la atención porque como quiera en cocina, bueno, no sé si a lo mejor es como mi punto de vista, pero es que los cocineros están más centrados como en el desarrollo de su producto por sí mismo y está muy bien. Pero cuando trabajas en bar y quieres ir de cara a un cliente, puedes agarrarte de otros temas que tal vez no tienen nada que ver con la bebida, pero que si le hallas un hilo conductor, pues puedes crear esa experiencia un poquito más global y centrarla como tú quieres, y eso a mí me gustó mucho, porque no quería dedicarme a una sola cosa que fuera como muy cuadrada, sino agarrar varios temas y poder como manejarlos y seguir siendo yo misma a través de lo que hacía. Oye, Caro, tocaste una palabra que nos encanta, el tema de ser multidisciplinario, lo hemos platicado en otras ocasiones. Conocer un poco de todo para desarrollarte en un campo, yo creo que al final del día es como tener muchas herramientas o tener varias manos de cómo poder hacer algo mejor. Y el tema de la gastronomía y el tema de la bebida, el tema de la mixología, ¿cuál es el término correcto para referirnos a esta industria en específico? Bueno, Para yo también no seguir diciendo, porque nos dicen, no, que bebidas, que el bartender, que el mixólogo. ¿Cuál es el término correcto que les tenemos que decir? bueno, creo que de cara a los clientes, cuando la gente empieza a conocer el bar y comienza a conocer la coctelería como con un poquito más de visibilidad al público, surge el término de la mixología. No es un término que esté mal usado, porque mixología básicamente quiere decir como la ciencia o cómo tú mezclas las cosas. Okay. Pero lo que pasa es que cuando surge este término y las personas empiezan a asociar a quien prepara las bebidas como mixólogos, porque a lo mejor tenían un poquito más de especialización, porque eran más visibles de cara al cliente, dentro de la industria del bar, el bartender empieza como a agarrar este término como de broma, ¿no? Como de burla, de juego. Entonces, cuando entre bartenders te dicen que eres el mixólogo, generalmente el bartender se quiere referir como a esta persona que trabaja más porque lo vean. Okay. Pero en realidad, o sea, a mi consideración, creo que todos somos bartenders porque todos nos dedicamos específicamente a preparar bebidas, ¿no? Detrás de una barra. Sé que en México tienen aquí la figura del cantinero. Sí. Que está como más dedicada a esas personas que están en la cantina, que a lo mejor ya están un poquito más grandes, pero en esencia el cantinero se dedica a lo mismo. Bien. Entonces, si de repente ves a 2, 3 personas que ya se empiezan a denominar como cantineros, creo que también responde a un tema de surgimiento de una moda, decirle a alguien mixólogo, pero a mi opinión creo que todos somos bartenders porque todos pues desarrollamos la misma función, ¿no? De preparar bebidas. Muy bien. Caro, me gusta un montón cómo te explicas el tema de cuando decides ser bartender y que identificas, ahora sí, para decirlo correctamente, que identificas que te gusta el arte, que te gusta la gastronomía, que te gustaba todo lo que tiene que ver con ser bartender.
Una vez que descubres esta pasión y que descubres que tienes las herramientas, porque se nota cuando lo platicas, cuando a alguien le apasiona algo, ahí o sea, no lo puedes esconder. Y le decías hace rato, ay, me siento nerviosa. O sea, ahorita la explicación que diste es como muy natural, y eso es lo padre de este podcast y de grabar con gente como ustedes, porque se le nota la pasión. Digo, aquí en el restaurante hay muchas personas que les apasiona lo que hace. Por ejemplo, aquí atrás me imagino que está saliendo Angie, el chef Héctor, y son personas de servicio, son personas que crecen queriendo vivir de esto. Y en el camino también nos encontramos lo que platicamos, otros chicos que lo pueden hacer por moda o lo pueden hacer porque es el único trabajo que pueden cumplir. Una vez que decides, Caro, dedicarte a esto y estás en Colombia, ¿cómo es este paso de brincar de Colombia a México, si es que no me estoy brincando algo en este hilo de tu historia? Sí, no te preocupes. Bueno, el tema es que cuando yo empiezo a ser bartender en Colombia, a mí me gusta mucho aprender. Entonces, me pasaba algo muy curioso, y es que como bartender, generalmente toda la información que encuentras está en inglés. Bueno, información de calidad, ¿no? También puedes encontrar uno que otros libros o cosas así en español, pero la información más fiable está en inglés. Entonces, yo empecé a buscar esas herramientas, pero también empecé a buscar mentores. Y parte de eso, cuando empiezas a formar parte del círculo de la industria del bartender, te das cuenta que así como hay cosas atractivas de crecimiento profesional, también hay cosas que no están tan bien. Entonces, en mi proceso de desarrollo como bartender, me di cuenta que a lo mejor el círculo de la industria en el que yo estaba en ese momento era de personas que estaban en una zona de confort en la que yo ya no quería estar. Bien. Y yo estaba chiquita, o sea, hablamos de que yo ahorita tengo 25 años, pero en ese momento tenía unos 20, 21 años, y veía como personas que ya tenían 10, 15 años en lo mismo que yo hacía, estaban en un lugar en el que yo no quería estar. O sea, estaban muy cómodos, a lo mejor ya tenían cierto reconocimiento, pero no había un siguiente paso para ellos, y a mí eso me asustó un poquito, porque yo decía, la verdad que yo no quiero llegar a un punto en el que yo ya me sienta cómoda con que me inviten a otros lugares, y a lo mejor en el que tengo un buen sueldo, pero yo sí quiero hacer algo más, ¿no? Quiero como retarme y seguir haciendo lo que a mí me gusta, porque al fin y al cabo, si haces lo que te gusta y no aprendes o no creces, se vuelve costumbre y ya luego no lo disfrutas igual. Sí, coincido. Entonces, claro, cuando identificas a los 21 años y dices, quiero salirme de aquí, quiero aprender cosas nuevas, ¿te sale la opción de venirte a México o tuviste otro proceso para salirte de esta primera instancia que me imagino fue en el restaurante de comida india, ¿no? Sí. Pues empecé a buscar opciones, ¿no? Primero pensé en mudarme a otra ciudad y demás, y uno de mis mentores me dijo que yo ya sabía cómo estaba el tema de la industria en Colombia, ¿no? Que tenía su proceso de crecimiento. Obviamente de país a país las cosas cambian porque la dinámica del mercado y de los tiempos es diferente. Sí. Pero a grandes rasgos él me dijo que yo ya sabía cómo estaba la industria, ¿no? Cuáles eran sus dificultades, en qué estaban creciendo y demás. Entonces, que de alguna manera si yo me cambiaba de una ciudad a otra, es como cuando te cruzas de acera y ya sabes para dónde vas, ya sabes qué está pasando, solo te cambias de acera y ya. Pero que si buscas el reto y te vas a otro país, pues es completamente diferente, porque en otro país nadie te conoce. Okay. Entonces es como empezar de cero, y pues en parte eso me motivó a tomar la decisión. Oye, Caro, esta pregunta se va a hacer bien interesante porque yo he visto, por ejemplo, amigos que empiezan a crear contenido y lo platicaba, mucho de lo que tenemos es miedo, a veces es baja autoestima y no nos animamos a hacer las cosas. Y yo a veces he dicho, yo he visto como una virtud comenzar desde cero y digo, ay, güey, si no me conociera nadie, si estuviera en un ambiente en donde nadie sabe quién soy, a qué me dedico, quién fui, cómo he crecido, posiblemente para mí hubiera sido más sencillo no conocer a nadie y comenzar desde cero y crear esa nueva identidad de decir, yo soy a esto me dedico y esto es lo que soy. Y no tener que andar vendiendo la idea de que la gente que te conoce, a ver si te la compra. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es una virtud o un defecto comenzar en un lugar donde nadie te conoce desde cero? ¿Crees que es como una posibilidad o si es algo que afecta como profesionista? Pues es un tema personal, porque
es mucho más cómodo empezar en un lugar donde ya tienes amigos, donde ya tienes familia y sabes que de alguna manera si no te sale bien o si tienes que hacer un cambio, tienes ese respaldo, ¿no? O sea, es más fácil, por ejemplo, decir quiero hacer tal cosa y si no me funciona, ahí está mi mamá o ahí están mis amigos o ahí está mi pareja, ¿no? Claro. Pero cuando llegas a otro lugar de cero, está más difícil sinceramente, porque si no te salen las cosas como esperabas o si de repente tienes que hacer cambios, tienes que hacer otros planes y si no te sale, creo que el tema de no poder compartirlo directamente con una red de apoyo está más difícil. Claro. Porque es diferente, por ejemplo, si yo me mudara de ciudad, ¿no? Y empiezo otra vez de cero y tal vez no me va bien, es más difícil hablarle a mis amigas que están en la ciudad donde vivía antes y decirles, ay, pues, ¿cuándo nos podemos ver o qué podemos hacer? Porque me pasó esto y quiero hablarlo con alguien. Claro. Entonces, o sea, yo considero, porque ya me he mudado varias veces, bueno, 2 en realidad, que sí está mucho más difícil empezar de cero, pero a la vez, como no tienes cómo apoyarte, pues tienes que superarlo y salir adelante y pues tal cual, o sea, como que agarrarte tú solo y seguir creciendo, porque o te estancas o te regresas o creces. Sí, tienes razón. La verdad es que como lo explicas, esto sí tiene mucho sentido. A veces vuelve a lo mismo. Lo único que tenemos, y no es tan malo como tener una red tanto de gente que te apoya como también de gente que no le gusta tanto lo que haces. Sí, claro. Al final del día, lo hemos platicado, pues es romper como con ese problema de autoestima que muchas veces es el que nos detiene a hacer las cosas. Claro, bueno, una vez que llegas a México, llegas como por conducto de quién te invitó, a dónde llegas a trabajar, cómo es este proceso. Pues la verdad que yo tenía algunos conocidos aquí en México y también busqué dentro de las personas que yo conocía en Colombia, contactos y personas así con las que yo pudiera llegar, ¿no? Ya antes había venido de vacaciones, estuve un mes de vacaciones, llegó la pandemia y luego de pandemia yo llegué. Pero te digo, ya tenía algunos conocidos, pero básicamente pues yo empecé a buscar cómo hacerle, dónde me podía quedar, cómo estaba el tema. Empecé a asesorarme porque pues sí me lo había planteado. O sea, si en un escenario donde las cosas no salieran cool, pues dije, bueno, o sea, en todo caso tengo mi familia en Colombia y me regreso. Pero mi plan pues sí era, si ya llegué, pues ya tengo que hacer lo necesario para poder quedarme y que valga la pena tanto el esfuerzo de haber juntado dinero antes y de haberme preparado, como de llegar y realmente quedarme. Claro. Una vez que llegas a México, ¿cuál es tu primer trabajo? Llegué a un hotel en Guanajuato. ¿Llegaste a Guanajuato directo? O sea, ¿tu primera opción fue llegar a Guanajuato o estuviste en Ciudad de México? Llegué a Ciudad de México, me quedé un ratito en lo que veía cuáles eran las posibilidades y de ahí me llevaron a Guanajuato. Ok. ¿Y a dónde llegas? A Guanajuato. ¿Qué era un bar, un restaurante, un hotel? Era un hotel, el hotel tiene 2 espacios de bar, tiene 2 restaurantes y se llama Casa del Rector. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ahí? Me fue muy bien, o sea, la verdad sí fue algo completamente diferente, porque las cosas de trabajar en una ciudad grande a trabajar en una ciudad pequeña cambian muchísimo. Entonces, creo que sí fue como un cambio de perspectiva y de prejuicios muy grande para mí. O sea, sí tuve que... Y luego, Caro, fíjate, hemos platicado muchas veces y hay como este mito de que dicen, lo hemos escuchado aquí en Lagos. Si pegas en Lagos, pegas donde sea, porque los clientes de Lagos son bien complicados. Sí. Pero vas con los de León y dicen lo mismo. Vas con los de Guanajuato y dicen lo mismo. Sí. Yo creo que al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, es identificar que cada ciudad, o sea, no podemos encasillar el rol de juego de una ciudad grande y decir, es que la ciudad grande opera así, la ciudad media opera así, porque el caso de Guanajuato, sí. ¿Cuáles son tus clientes? En su mayoría, bueno, en el caso del hotel, yo tenía muchos turistas, pero si te vas a un mercado general, son estudiantes. Claro. Entonces, es identificar, por ejemplo, no creo que se mueva, Lagos de Moreno no es una ciudad media como Guanajuato, pero ya yo pienso que allá es una ciudad mucho de turismo, mucho de extranjeros y mucho, como tú dices, de tema de estudiantes. Aquí la ciudad se mueve distinto. Hace pocos años pues empezamos a ver un rol más como industrial, de trabajadores, un tema más como empresarial, más ejecutivo. ¿Cuál fue ese choque cultural para ti de trabajar ahora sí, primera vez ya establecida en Guanajuato, con tu estilo, con tus
con tus filias y fobias que tenías de la idiosincrasia colombiana a llegar a trabajar con mexicanos, que yo sé que, porque somos mexicanos, Sí. ha de ser muy padre, pero a la vez no ha de ser tan sencillo. ¿Cómo fue ese choque cultural? Pues creo que en primera instancia, cuando trabajas en una ciudad grande y sobre todo en este tema de la industria del bartender que siempre estás viendo en redes, que de repente hay pues obviamente como un círculo de eventos exclusivos para la industria o lugares donde quieres estar, siempre te hablan de que si quieres ser un buen bartender y quieres tener muy buena escuela, te tienes que ir a lugares reconocidos que generalmente están en ciudades grandes, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llego a México y me doy cuenta de que en efecto en Ciudad de México hay muy buenos bares, muy buenos profesionales y demás, pero luego decido irme a una ciudad más pequeña, no tanto por el tema de el lugar en el que iba a trabajar, sino porque me gustó la ciudad y por el estilo de vida, pues también tengo que cambiar ese chip de pensar que no solo las personas se pueden tomar un buen cóctel si no están en una ciudad grande, ¿no? Claro. Porque creo que lo más justo y lo más accesible para el consumidor e incluso para nosotros como bartenders es poder desarrollar un buen producto y dar un buen servicio en donde quiera que estemos, ¿no? Claro. Obviamente, no es lo mismo el cliente que está acá, el cliente que está en Ciudad de México o el cliente que está en Bogotá, porque todo el mercado se comporta diferente y los clientes siempre están buscando algo diferente. Entonces creo que parte de eso fue aprender a adaptarme al mercado, saber que a lo mejor lo que yo estaba sirviendo en Bogotá no lo podía servir en Guanajuato y tal vez no lo puedo servir aquí en Lagos, pero pues eso, creo que esa fue la parte más importante. Claro, ahorita que mencionas eso, estamos a 2 días, si no me equivoco, de que se nombraron de nuevo los nuevos 50 Best de restaurantes, bares, chefs, que por cierto de Bogotá viene la primera lista a 2 restaurantes, creo. Sí. Y en México, si no me equivoco, son 3. Y un chef que es chef ejecutivo de uno de Londres. Y pues digo, es un orgullo para los latinoamericanos y el restaurante número 1 peruano. Sí, claro. Muchos de amigos y conocidos hemos platicado sobre estas listas, ¿no? Y sabemos que luego sí hay como un círculo ahí medio cerrado en donde pues yo no lo veo como un defecto, yo lo veo como una virtud, que se apoyen entre ellos, yo la neta lo veo súper bien y a lo mejor el que no ha tenido la oportunidad de entrar a ese círculo se ha de sentir frustrado y de decir, no, es que no son los mejores, simplemente es un grupo de amigos que se organiza y se apoyan entre ellos. Bueno, cada uno tendrá su punto de vista. Tu opinión. Para ti, ¿cómo se califica un buen bartender? Sí. Y posteriormente, ¿cómo calificas a un buen bar? O sea, ¿cuáles son las cualidades fuera de estos premios? ¿Cuál es para ti la cualidad para decir, este es un buen profesionista, este es un buen bartender? Nos tenemos que fijar en ciertas cosas que hace. Sí. O un bar, estos son los ciertas cosas que tiene que cumplir para que sea considerado como un buen bar. Pues mira, para mí como mujer, creo que algo que cuenta muchísimo es el respeto de la persona, ¿no? Hacia sus clientes y hacia sí mismo, porque creo que algo que vemos mucho en la industria es que de repente vas a un lugar y te está atendiendo una persona que también está consumiendo alcohol en la barra, ¿no? Entonces, y creo que yo voy muy de acuerdo con esa filosofía que alguna vez me enseñaron, es que si no respetas la materia prima con la que estás trabajando, no respetas tu trabajo. Okay. Entonces, si yo como bartender me pongo a tomar, me pongo en un estado en el que no estoy en mis 5 sentidos, no voy a estar tan al pendiente de mis clientes y no voy a estar atenta a todo lo que pueda pasar en mi espacio de trabajo, sea con mis compañeros, sea fuera de la barra. Entonces, creo que en primera instancia eso, si una persona respeta con lo que trabaja y se respeta a sí mismo en cuanto a cómo debe estarte atendiendo, pues es un buen indicador. Bien. Que te hable con respeto y como mujer que no se trate de sobrepasar contigo, porque a mí no me gusta mucho salir a tomar, la verdad no me gusta emborracharme, pero de repente es molesto cuando quiero ir a tomarme algo y voy yo sola o voy con mis amigas y lo primero que hacen es intentar coquetear, es como, o sea, la verdad que es innecesario, sí, o sea, se me hace innecesario y creo que, o sea, para mí está de más, porque creo que también es porque yo soy una persona que generalmente está muy seria y cuando ese tipo de cosas pasan, como que me pongo en un estado de alerta y no me agrada, ¿no? Entonces creo que el buen bartender mantiene su comunicación respetuosa, es educado con las personas
obviamente está muy atento a lo que quieren sus clientes, Bien. porque no le puede servir lo mismo a todo el mundo, no le puede servir a la gente por cómo se ve. Nunca está de más preguntar, siempre estando atento a eso. Ya saben, grabamos en un restaurante abierto, se escucha todo. Y también pues que sea una persona dispuesta tanto a recibir opiniones respecto a lo que hace, porque no a todo el mundo le va a gustar lo que haces, pero también eso es un indicador para mejora, ¿no? Ok. Y también que esté dispuesto a aprender, porque todo el tiempo salen cosas nuevas y tal vez lo que yo aprendí hace 5 años cuando empecé es algo que los clientes ahorita no están buscando. Entonces siempre es importante actualizarse y pues estar en línea con lo que te pide tu entorno, ¿no? Bien. Esos son el perfil de para Caro, el perfil de un buen bartender. Sí. Y de un buen bar que tiene que cumplir. Pues de un bar creo que tiene que hacerte sentir cómodo. O sea, que su mobiliario sea adecuado. Yo sé que es en los que pues esperan que no te quedes 3 horas, ¿no? Pero que mínimo tengan un mobiliario adecuado donde tu postura sea cómoda, donde la atención también se preste para que lo sea, porque pues es diferente si llegas a un lugar donde solo puedes estar de pie y a lo mejor te sirven bebidas de largo formato que te vas a tardar un rato en tomártelas, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo este tema de la comodidad de un buen mobiliario, que el lugar tenga una propuesta, ¿cómo decirlo? O sea, que sea acorde a lo que te quieren vender, ¿no? A su concepto. Porque si tienes un lugar que se ve muy elegante y a lo mejor venden bebidas que como que se hacen disparejas a lo que ellos te quieren ofrecer, de repente a la gente la saca de onda y si no le explicas, pues creo que también puede ser como un punto de ruptura para que la gente no se sienta en sintonía con el lugar. Que tengas un personal amable, y creo que amable no significa confianzudo, porque como que muchas veces la gente te dice que no eres amable si no estás ahí de que echando chisme o como que forzando una plática o así, ¿no? Pero que el cliente se sienta atendido, que le estás poniendo atención y que tengas esa cercanía sin sobrepasarlos. Creo que para mí eso es importante, ¿no? O sea, escuchar a tu cliente, darle la comodidad. En el caso de las mujeres, atender a las necesidades de evitar que hayan temas de acoso, de irrespeto y demás. Y creo que en esencia es eso. Súper. Caro, ¿conoces cuáles son las métricas que utilizan, por ejemplo, este tipo de concursos, este tipo de organizaciones que premian a los bares y a los bartenders? ¿Hay algo distinto a lo que tú has visto? Pues a grandes rasgos, sé que tienen en cuenta, obviamente, cómo está el tema de su planeación, cómo ellos se proyectan ante el mundo, cuál es su propuesta, cómo se desenvuelve su personal, quiénes están trabajando con ellos. Tienen un panel de jueces, ¿no? Entre ellos los jueces se dedican a asistir a los establecimientos, ver cómo los atienden, cómo se desenvuelve el personal, el ambiente, el servicio y qué actividades tienen estos lugares para hacer una proyección en temas de marketing y demás. Sé que también tiene algo que ver, te digo, no lo sé todo completamente, pero a grandes rasgos pues creo que es eso. Va. Caro, hacemos un pequeño corte de medio podcast y Sí. continuamos con este tema. Va. Bueno, regresamos del corte y estábamos platicando, Caro, sobre, desde tu perspectiva, cuál es el perfil que tiene que tener un buen bartender, el que tiene que tener un buen bar. Gracias, Fa. Gracias. Caro, una vez platicamos y muchas veces tenemos el error de creer que, por ejemplo, un restaurante caro es un restaurante que está bien armado, que está bonito y que una buena propuesta gastronómica es ponerle algo caro más caro, empanizado de algo caro y con un topping de algo todavía más caro. En el tema de las bebidas me imagino que es así. Una buena propuesta no tiene que ser forzosamente algo que es muy costoso. O no precisamente el mejor destilado tiene que ser el más costoso. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el bartender sobre este tema? Pues creo que esto también tiene mucho que ver de acuerdo a la perspectiva personal, porque tristemente, bueno, cuando tú empiezas a estudiar cursos de bartender, te llevas como una visión muy básica, ¿no? De cómo se hacen todas las cosas. Pero luego cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que las propuestas se tienen que ajustar al cliente. Tal vez va a sonar muy repetitivo, pero un ejemplo, en Bogotá, la gente, cuando yo me fui de Bogotá, buscaba mucho tomar coctelería con una fruta nativa colombiana que se llama el lulo.
Okay. El lulo es cítrico, tiene un sabor un poquito agrio, pero, o sea, a grandes rasgos no te puedo decir yo a qué sabe el lulo, porque es una fruta colombiana, ¿no? Entonces, si yo pretendiera buscar algo que sepa igual o muy parecido para servirlo acá, porque para mí el mejor sabor es el lulo, porque me gusta mucho, pues no me iría bien, ¿no? Okay. Porque tengo que entender que yo no pago las bebidas que yo hago, las pagan otras personas. Entonces, sí tienes que ajustar tu propuesta y tu punto de vista a lo que te está pidiendo el cliente. Bien. Entonces, obviamente hay productos que ustedes como mexicanos hacen locales, que son muy buenas propuestas, pero creo que aquí también viene esta parte crítica de saber por qué es bueno, si a lo mejor el producto tiene una mercadotecnia muy grande atrás, o si realmente te sabe bien, o sabes si sus procesos son respetuosos con su entorno. En este caso, ahorita que necesitamos enfocarnos en un tema más sostenible, si tienen algún tema de responsabilidad con la naturaleza, con cómo afectan los recursos, creo que también influye mucho, ¿no? Claro. Entonces, como profesional, creo que sí tienes que tener una crítica respecto a lo que estás sirviendo y qué puedes hacer tú para que el consumidor tenga un mejor producto, tanto en destilados como en insumos que se hacen en el bar, cómo cuidas tus procesos, que también seleccionas el producto que estás usando, si desinfectas tus frutas, todo lo que usas, para que entonces, si tienes un muy buen destilado, en el caso de que tengas un destilado, también lo acompañes de muy buenos procesos en tus productos y que al final tal vez lo que vendes no esté a un costo muy elevado, pero sabes que en la cadena de producción todo está lo mejor posible, ¿no? Claro, ¿cómo le das el valor a una bebida, al igual que la comida? El otro día vi un debate de unos cuates ahí en Facebook y se me hizo muy... Pues los entiendo, es muy razonable. Digo, al final, si no estamos inmiscuidos tanto en la industria, difícilmente conocemos ciertas cosas y podemos no entender aún muchas, y yo me incluyo. Y debatían sobre una foto de un restaurante que a mí me encantaría ir, pero el punto es que su comida estaba oculta sobre una capa de un ingrediente. Y decían, no manches, eso es de los mejores del mundo. Ah, El güey que prepara comida ahí en mi barrio, sí. que también está muy buena porque lo etiquetó y lo conozco, podemos comer mejor ahí y no necesitamos tanto y pagar tan caro. ¿Cuál es lo que le da esa validez y ese costo a un producto? Me explico. Tú tienes un cóctel que tú lo ves muy sencillo y tú puedes decir, oye, pero ¿por qué vale tanto si pareciera que es algo tan sencillo? ¿Qué es lo que le da ese valor a las cosas desde tu perspectiva? Si tú tienes un cóctel que a lo mejor para alguien puede ser, es que nada más le estás Sí. poniendo 3 cosas líquidas y lo agitaste y me lo presentas en la mesa y vale tanto. ¿Para ti qué es lo que le da un valor a este tipo de productos? Es que el conocimiento y el tiempo te cuestan. Porque si le dices a alguien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy exagerado, pero si te vas a comprar un whisky que tiene muchos años de guarda Ajá. y se te hace muy costoso y te preguntas por qué un whisky de 21 años te cuesta más que un whisky de 12 años, sencillamente es porque al productor le costó mucho tiempo llegar a ese resultado final, Claro. que a lo mejor lo ves muy sencillo y tal vez la botella no está tan llamativa o no se te hace que pueda costar todo eso. Pero para que ese whisky de 21 años llegara a ese proceso final, pasaron un mínimo de 21 años para que tuvieras esa botella ahí. Es lo mismo que pasa con las bebidas. O sea, si tienes a un profesional de calidad que le ha dedicado tiempo y pudo resumirte un cóctel en solo 3 ingredientes, si te vas a contratar a alguien sin experiencia que no sabe cómo llegaste a ese resultado final, puede que hasta te salga más caro porque puedes tener desperdicio de insumos, puedes tener desperdicio de tiempo, porque lo que ese profesional que te iba a cobrar más caro, ya lo supo en todos sus años de trayectoria, esta persona nueva todavía no lo sabe. Entonces, eso te cuesta. O sea, básicamente por eso hay bebidas que se preparan que son más costosas. Y aparte los lugares también tienen que darle a su sitio de trabajo una rentabilidad. Claro. O sea, también tienes que entender cuál es el valor de tu negocio y de tu producto. Que estamos de acuerdo que tal vez si vendo un cóctel acá y lo vendo en otro lugar tiene un costo diferente, ¿no? Totalmente. Pero también es porque comprar la materia prima acá me va a costar diferente que comprarla en otro lado. Y creo que entender todos esos factores
es parte importante del personal, pero también es parte importante de cómo se lo hace saber al cliente. Claro. Porque si yo de principio le digo a una persona, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, en el caso del dinero mexicano, 180 pesos por este cóctel, que tú en tu descriptor de menú ves 3 ingredientes, y no le digo al cliente qué pasa con esos 3 ingredientes antes. Si el cliente no tiene un acercamiento a la coctelería, pues básicamente me va a ver con cara de que no los va a pagar, ¿no? Sí, coincido. Pero si tienes un proceso de explicarle, oye, es que este ingrediente, pues usamos productos naturales, el proceso lo hacemos de tal forma, creo que todavía le das un poquito más de validez y de cómo decirle al cliente por qué te estoy cobrando ese dinero, ¿no? Coincido. Fíjate que eso es algo bien obvio, pero a veces, muchas veces nos cuesta, y lo hemos platicado otras veces, también nos cuesta tratar de educar al comensal y decir, oye, yo no puedo competir con un precio, por ejemplo, en un establecimiento en donde pago renta, en donde pago nómina, donde pago mano calificada, que no me cobra barato, pero es una persona que te va a dar un buen servicio, que te va a dar una buena comida, que te va a dar una buena bebida, y al final del día eso eleva los costos, y no es porque yo quiera vender caro, sino que Sí. los negocios tienen que tener rentabilidad, y tienen que entender que para tener un mejor producto y tener una mejor bebida y una mejor oferta gastronómica, pues barato no es. O sea, cuesta. Pero el resultado se tiene que reflejar en una buena bebida, una buena comida y un buen servicio. Eso. Sí. Después de todo este paréntesis, Caro, nos regresamos. Ok. Llegas a Guanajuato, trabajas en la casa del rector. Sí. Ya me platicas cómo fue tu experiencia con este choque cultural de México y Colombia. Posteriormente, ¿qué sigue para ti? Pues sí, estuve un tiempo largo en Guanajuato, fueron casi 2 años, y después de culminar proyectos en Guanajuato, pues llegué aquí a Lagos de Moreno. Y ya pues aquí en Lagos de Moreno ya fue como con una orientación un poquito más de proyectos personales, a nivel profesional también, pero ya quería desligarme yo un poco del tema de estar trabajando atrás de una barra como empleada, y ya quise enfocarme más en proyectos que fueran propios. Bien. Bueno, llegas a Lagos, me toca conocerlos y quiero que me platiques de algo, de un proyecto que está muy padre, que me gusta, que yo ya formé parte de él. Aquí en Neptuno ya nos ayudaron en algunas cosas, en coctelería tiki, que está deliciosa. Pero una vez que llegas a Lagos, llegas con un buen amigo, Giovanni, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí, pero posteriormente me encantaría también que nos platique su historia, porque es una persona que ha representado a la ciudad, es un bartender que ha trabajado con marcas importantes en el país, y que bueno, lo conoces y llegas con él aquí a la ciudad. Hoy estamos hablando de tu historia, llegas a Lagos y cómo vives este proceso de regresar a una ciudad parecida, yo creo, que a lo que vives en Guanajuato. Digo, una ciudad media, Sí. distintas cosas, pero al fin y al cabo creo que es algo que ya más o menos ya tienes la sensibilidad. ¿Cómo empiezas a moverte y cómo llegas a Lagos y como profesionista buscas oportunidades? Pues el proceso sí ha sido muy diferente, porque aunque las dos son ciudades, como dices, de un tamaño similar, el cliente para el que trabajas es completamente diferente, ¿no? O sea, de repente en Guanajuato tienes que lidiar con estudiantes, que sabes que un estudiante no tiene un presupuesto importante, ¿no? Para dedicarle al consumo de bebidas, ¿no? Pero también está el turista que viene con más dinero y que está pues un poquito más enfocado en qué va y qué va a gastar, y que ya destinó parte de su presupuesto a invertir en alimentos, a invertir en bebidas, ¿no? El tema con Lagos es que aquí el cliente es, creo yo, que un 90% local, ves muy pocos turistas, y para mí, o sea, a ciencia cierta, creo que el mercado ha sido un poquito más difícil, porque aquí la gente está muy habituada a consumir lo que ya acostumbran, ¿no? Claro, pues. Entonces, de repente acercarte a una mesa y decirles, oye, es que tengo esta nueva propuesta, es un poquito más difícil, pero pues no es imposible, porque al fin de cuentas la gente, si va a comer algo, pues no se va a comer las cosas a secas, siempre va a buscar una bebida de acompañamiento. Entonces, pues es un proceso que se da poco a poco, Claro. pero creo que no es imposible. O sea, es que creo que también es parte de quitarse como ese prejuicio de acercarte a las personas y de hablarle a los desconocidos, porque pues al final del día, de los clientes que yo he tenido, pues no todos son conocidos míos o no todos son mis amigos,
Entonces sí hay que quitarse el miedo de hablarle a personas que no conoces y explicarles pues de qué va tu producto, porque si no lo explicas, pues no vendes, ¿no? Bien, entonces identificas en Lagos un área de oportunidad. Digo, al final del día, muchos de los negocios de los que estamos aquí necesitamos ciertas ayudas, ciertas asesorías, y ustedes comienzan con un proyecto. ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es lo que buscan ejercer en Lagos de Moreno? El proyecto se llama Taller Cóctel y nace, en primera instancia le colocamos Taller Cóctel porque a raíz del gusto por el arte y como por todo este tema de cuidar lo que hacemos y demás como profesionales, elegimos el nombre de taller porque es ese espacio donde un artesano, un artista o cualquier persona que se dedique a hacer trabajos manuales elabora sus productos. Entonces, para darle este enfoque de que lo que hacemos, si le ponemos mucha atención y le damos pues un desarrollo en el cual nosotros cuidemos los detalles, todo lo que hacemos, cómo lo tomen las personas, para que sea un producto lo más bueno posible. Entonces decidimos ese nombre y cóctel pues porque está enfocado en la industria de las bebidas. Y el proyecto también nace porque así como dices que de repente las personas toman el hecho de trabajar en mesa o trabajar en barra porque no tienen otra opción o porque es un trabajo sencillo cuando estás estudiando o buscas un ingreso extra, pues también entendemos que para nosotros no es un oficio, ¿no? Yo ya tengo muchos años, tal vez 5 no suene a mucho, pero para mí sí son muchos años dedicándome a esto y de repente soy consciente que cuando busco personal para trabajar conmigo, pues está feo no encontrar personas que le den la seriedad, ¿no? O que quieran tener una formación, o a lo mejor que ya tienen un tiempo como yo, pero que no han encontrado como alguien para que les ayude o que los oriente. O que de repente se encuentran con que en el lugar en el que viven no tienen quien los forme y que a lo mejor si quieren hacerlo pues tienen que irse a otra ciudad o tienen que recorrer largas distancias para ello. Entonces pues también nos quisimos enfocar en pues brindar asesorías a las personas que lo necesiten respecto a sus productos, formación como profesionales. Yo sé que pues no somos una academia y no tenemos como todo este proceso para certificar a alguien académicamente, pero pues sí queremos buscar el proceso para darle la confianza a las personas de entender que les estamos dando la información lo mejor posible que tengamos a la mano, ¿no? Claro. Y pues al final del día también pues atender necesidades del público en general, eventos, temas de pues asesorías en sus establecimientos, si quieren mejorar sus cartas de bebidas, si quieren capacitar a su personal y demás, pues también estamos abiertos a ello. Sé que a lo mejor suena un campo de acción muy grande, pero la verdad es que cuando empiezas a trabajar como bartender te pasa que realmente luego terminas abarcando muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues justo también por eso está Giovanni, que es la persona que también está conmigo en el proyecto, estás tú, que cada uno de nosotros pues tiene diferentes fortalezas y creo que puede abarcar diferentes áreas para que no sea una persona haciéndolo todo, sino que para que el cliente final tenga la confianza de ver que no es una sola persona, sino que hay diferentes personas que tienen fortalezas en diferentes áreas. Fíjate que a mí cuando me platicaron un tema de taller cóctel, aquí en Neptuno teníamos 4 años sin tocar el tema de la carta de coctelería. Y la verdad es que muchas cosas funcionaron, otras cosas hay que cambiarlas. Y yo ya viví el proceso, digo, no es un comercial, pero yo ya viví el proceso de cómo trabajan ustedes. Y difícilmente, como bien lo dices tú, en ciudades así como las nuestras, encontramos mano de obra calificada, que sepa y que tenga la experiencia. Y si bien si lo hay, luego se vuelve también un tema ahí como complicado poder encontrar que esa persona que sabe quiera compartir lo que sabe con otros negocios. Encontramos mucho este rollo de que si no hacemos comunidad nos vemos como competencia y se vuelve ahí un tema complicado. En Lagos no, la verdad es que yo de los amigos que tienen restaurantes creo que todos nos llevamos bien y todos estamos como para colaborar, pero tener un organismo externo que también salga de nuestra burbuja, que salga de nuestro metro cuadrado, como decimos, es importante. Y tú que tienes la experiencia ya de haber trabajado en Ciudad de México, de trabajar en una ciudad como Guanajuato, de vivir la experiencia de venir a otro país, de Giovanni, que también ya fue embajador de marcas importantes, que si las mencionamos todo el mundo las conoce.
y que vengan a una ciudad media como Lagos y nos puedan ayudar y compartir un poco de lo que saben. Yo creo que es un proyecto muy padre y que bueno, yo creo que les auguro mucho éxito y pues yo creo que yo me sumo, como se les platiqué, en lo que podamos ayudar. Gracias. Entonces, Caro, ¿qué es lo que sigue para ti? Pues primero, hacer crecer a Taller Cóctel, porque básicamente es uno de mis proyectos personales y también como profesional. Y a la par con eso quiero complementarlo ya con estudios formales. Estoy proyectándome a estudiar algo de ciencias sociales, también para darle un poquito más de seriedad al tema de cómo desarrollo yo mi narrativa de cara al cliente, de cómo tengo mi proceso creativo, porque también tiene mucho que ver. Claro. Y básicamente es eso. Tengo un blog donde escribo y donde trato de apoyarme mucho de las herramientas que ya tengo, ¿no? Respecto a cómo escribir, cómo está la historia de las cosas, porque de repente, como te comentaba, hay mucha información disponible en inglés, pero pues no tienes que asumir que a lo mejor todas las personas o van a hablar inglés o a fuerza tienen que buscar cómo traducirlo y así, que no es lo ideal. O sea, creo que la información debería estar disponible como la necesites. Entonces, pues ya en cuanto esté yo al 100%, quiero retomarlo y quiero profesionalizarme también en otras cosas. Bien. Caro, sí me gustaría preguntarte, y aprovechando lo que platicábamos al inicio del tema de como mujer, ya nos platicaste sus proyectos, estás emprendiendo el tema de Taller Cóctel, te ha tocado trabajar y te va a tocar asesorar hombres, mujeres y de todo. ¿Cuál tú en lo personal crees cuál es como tu reto como mujer profesionista de la industria, del nicho de la gastronomía, de la bebida? ¿Cuál es el reto y qué te gustaría como aportar y abonar o decirle a las mujeres que consumen este tipo de contenido? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría enviarles a ellas como desde la parte de cuestión de género, por así decirlo? Pues mira, creo que un reto muy grande para nosotras como mujeres es encontrar espacios seguros. Entonces, a futuro sí me gustaría implementar en diferentes establecimientos un protocolo para que cuando vas a un lugar como clienta sientas que el lugar sí te respalda y que si pasa cualquier situación, pues, o sea que no solo eres un cliente, sino que el establecimiento realmente se preocupa por ti. Y creo que como profesional algo muy difícil cuando empiezas a trabajar es que todavía el tema del machismo y como todas estas dinámicas en las que como mujer te sientes o excluida o que te subestiman o demás, también es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, es muy difícil cuando llegas a un lugar y de repente como que tienes que hacerte notar o tienes que cambiar parte de tu comportamiento porque no te ven igual que las otras personas. Claro. Y yo entiendo que de repente como mujeres pues no tenemos la misma fuerza física para hacer algunas cosas o que de repente pues nos cansamos más y cosas así, ¿no? Que tenemos temas como la menstruación y eso. Pero creo que no es excusa para que de repente si te pasa algo, creo que recibir burlas de que es que está molesta porque le bajó, porque no se la cogieron o cosas así. Entonces, sí es un punto en el que hay que trabajar, pero creo que no solo es responsabilidad de nosotras trabajarlas, sino de hacerle entender a nuestros demás compañeros que así como yo tengo temas médicos porque pues tengo que menstruar mes a mes, si a ti como hombre te pasa algo y te duele o te pasa, pues no es como que lo voy a minimizar, sino que entender que obviamente tengo cosas en las que yo puedo trabajar más o menos, pero que es un equipo y que hombres y mujeres tenemos que trabajar a la par. Bien, me gusta, Caro. Hay una tradición que hacemos cuando vamos a terminar el podcast, que hacemos una pregunta a los invitados, pero yo te quiero hacer dos. Ok, sí, está bien. Te voy a hacer la clásica de cierre, pero antes, ¿cuál es tu cóctel favorito? No sé por qué se me viene a la mente. Es que, bueno, depende del momento de consumo. Me gusta mucho el whisky y creo que mi cóctel favorito con whisky es el Old Fashioned, que es una mezcla de gotas amargas, tiene azúcar, whisky y ya en esencia son esos tres ingredientes. Pero cuando está haciendo muchísimo calor me gusta el Garibaldi, que es Campari, que es un licor italiano amargo, y jugo de naranja y ya, va con hielo y eso es todo. Ahorita lo vamos a probar. Ahora es cierto. O sea, está bien. No, la pregunta de cierre siempre es Caro.
Si Caro volviera a comenzar desde cero, estás en México, no tienes amigos, no tienes conocidos. Digo, no sé por qué siento que para ti va a ser muy sencillo porque parte de lo que viviste ha sido como este proceso. Pero no tienes a nadie, solamente tienes la experiencia de lo que has aprendido. ¿Cómo comenzarías desde cero? Pues creo que es muy importante confiar en uno mismo, porque si te dejas abrumar por todo lo que está alrededor, te colapsas y como que siempre está esa excusa, ¿sabes? De nadie me conoce, entonces ¿qué voy a hacer acá? O a lo mejor lo que yo sé no es suficiente, entonces ¿cómo me van a creer lo que hago? Y en primera instancia tienes que creer lo que eres. O sea, tal vez va a sonar a que soy muy egocéntrica o lo que sea, pero pues yo sé quién soy y sé lo que hago y con eso me tengo que defender. Si yo misma no creo en mí, no va a venir mi mamá a decirme que soy la mejor en lo que hago, porque para mi mamá o para tu familia siempre vas a ser bueno, ¿no? Pero pues cuando estás solo es más difícil porque pues tienes que salir y tienes que buscar y la primera validación te la tienes que dar tú mismo. Cierto. Entonces, pues creo que para mí es eso, o sea, que tú creas en lo que haces, porque si ya tienes una experiencia previa, pues tienes que agarrar mano de esa experiencia y empezar desde ahí. ¿Te dedicarías a lo mismo? Sí, me gusta mucho el tema del bar. Bien. Pues muy bien, Caro, no sé si quieras agregar algo más. No, ¿Todo bien? sí, sí. Perfecto, pues la verdad es que te agradezco un montón, Caro. Me gustó mucho el capítulo. Yo siento que hay un montón de cosas que a lo mejor en una hora lo podemos platicar. Ya lo he dicho en todos los capítulos y a veces se nos pasa el tiempo y dices, güey, no acabaríamos porque no podemos contar una historia en una hora, ¿no? Sí. Es obvio, pero esperemos. La finalidad de este podcast es compartir un poco de la experiencia, de las historias y que parte de lo que vivimos alguien más que lo esté viviendo siente identificado y sienta que hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que al final todos estamos en pie de lucha por mejorar nuestro nicho, que es el tema del servicio, Claro. ¿no? El servicio a un cliente. Así que, Caro, te agradezco un montón. Me gustaría que compartieras tus redes sociales para que la gente te siga, conozca un poco de lo que haces. Escribes un blog, no se mencionó, pero si quieres mencionar el tema del blog y compartir en dónde pueden leerte y seguirte. Ok, en Instagram estoy como Carolina, le ponen 2 as más, un guión bajo y una L al final. Y mi blog se llama Aquavitae, por temas médicos tiene un rato que no he podido escribir, pero lo encuentran como Aquavitae. Tengo contenido sobre personas relevantes en la industria, que trato de hacerles preguntas que sean un poquito más orientadas al tema personal y a como ese balance entre la vida personal y la vida profesional, porque considero que si eres balanceado en tu vida personal vas a ser un buen profesional, ¿no? Entonces yo trato de enfocarme en esa parte. También tengo temas sobre historia de las bebidas y cosas así un poquito más relacionadas con otros temas que no sean exclusivamente en la coctelería. Y ya, es todo. Súper. Bueno, y también siguen a Taller Cóctel, es taller-cóctel. Ajá. Y los invitamos a que se suscriban. En los Reels de Instagram tenemos Reels que han visto 30,000, 40,000, 50,000 personas y no nos siguen. Los invitamos a que nos sigan porque al final del día nos ayudan a crear este contenido que pues es gratis y que buscamos pues compartir nuestras historias y que a todos ustedes les sirva. Así que sin más les agradezco por su tiempo. Los que nos están viendo nos vemos. Quienes nos están escuchando, pues ahí nos escuchamos y nos vemos en el siguiente capítulo de En la Arte de Servir. Gracias, Caro. No, hombre, es que sea a ti. Bye. Bye.